Recording in progress. Buenos días. Hoy es jueves 5 de febrero de 2026, 7 de la mañana con 4 minutos en punto. Y seguimos leyendo El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Es una lectura exigente. Estamos pensando mucho, sintiendo mucho, qué estamos haciendo con nuestra vida, nuestro tiempo, que tenemos muchas posibilidades. Y para tener este priming, esta inception, esta idea de cómo estamos encontrando, tomando, haciendo, creando, modificando, mejorando, estructurando el sentido que tenemos, ¿sí? Y pues bueno, tercera fase, después de la liberación, estamos en la página 78. Como no sé si todos tienen el libro, voy a copiar el link y se los voy a pasar aquí sobre el Zoom. Pueden hacer su copia en el Drive. Y comenzamos a las 7:05 en punto. A esa no, ¿verdad? Está bien, pues. Después de la liberación. Analicemos ahora, en la última parte del examen de la psicología del campo de concentración, las reacciones del prisionero después de su liberación. ¿Cómo se escucha el audio y la imagen se puede ver? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Sí, gracias. Gracias, perfecto. Para describir estas experiencias, que por fuerza han de ser personales, retomaremos la narración en aquel pasaje en que, tras varios días de gran tensión, al fin se izó la bandera blanca a la entrada del campo. Al estado de ansiedad siguió una relajación total. Pero se engañaría quien creyese que nos volvimos locos de alegría. ¿Qué sucedió? Con pasos torpes, los prisioneros nos agolpamos en la puerta del campo. Observábamos con recelo a nuestro alrededor y nos interrogábamos unos a otros con la mirada. Luego nos aventuramos a dar unos pasos fuera del campo. Y en esta ocasión nadie impartía órdenes a gritos, ni debíamos agacharnos o escabullirnos rápidamente para esquivar un golpe o un puntapié. ¡Oh, no! Increíblemente los guardias nos ofrecían cigarrillos. Al principio apenas los reconocíamos. Se habían apresurado a vestirse de civiles. Nos adentramos lentamente por la carretera que partía del campo. Enseguida notamos las piernas doloridas que amenazaban con doblarse, pero nos repusimos y marchamos a trompicones. Queríamos ver por primera vez los alrededores del lager con ojos de hombres libres. «¡Somos libres!», nos decíamos una y otra vez, casi sin creerlo. Habíamos repetido esa palabra tantas veces durante los años que soñamos con la libertad, que el término parecía gastado y carecía de sentido. No penetraba en nuestra conciencia. No comprendíamos su significado. Aún no creíamos que la libertad nos perteneciera. Llegamos a unos prados cubiertos de flores. Las contemplamos, pero no nos despertaban ninguna emoción. El primer destello de alegría se produjo al divisar un gallo con su cola de plumas multicolores. Pero no fue más que un leve destello. Aún no pertenecíamos a ese mundo. Al atardecer, al encontrarnos todos de nuevo en el barracón, un hombre le susurró a otro en tono confidencial: «Dime, ¿has sentido hoy alegría?». El otro contestó avergonzado, pues no sabía que los demás nos sentíamos de manera parecida. «Sinceramente, no». Dicho con toda crudeza. Habíamos perdido la capacidad de sentir alegría, y teníamos que volver a aprenderla lentamente. Lo que le sucedía a los prisioneros se denomina en psicología despersonalización. Todo parecía irreal, improbable, como un sueño. No podíamos creer que fuera verdad. ¿Cuántas veces habíamos soñado con la liberación?
con la vuelta al hogar, con saludar a los amigos y abrazar a la esposa, con sentarnos a la mesa de nuestra casa y contarles todo por lo que habíamos pasado, los sufrimientos del cautiverio, incluso las imágenes del sueño de nuestra ansiada libertad. Durante años, el sueño de libertad se había desvanecido una y otra vez con el estridente silbato, la señal para levantarnos. Y ahora el sueño se había hecho realidad. ¿Podíamos creer en él? El cuerpo desarrolla menos inhibiciones que la mente. Desde el primer momento se adaptó a la libertad recién adquirida y empezó a comer con voracidad durante horas y días enteros, incluso en la mitad de la noche. Es asombrosa la cantidad de comida que se puede ingerir. Y si algún amable granjero de la vecindad invitaba a almorzar a un prisionero, éste comía y bebía café, y ese bienestar azuzaba su locuacidad y hablaba horas enteras. La presión que durante años había oprimido su mente, al fin desaparecía. Escuchándolo se tenía la impresión de que necesitaba hablar, empujado por una fuerza irresistible. Conocí a algunas personas que habían sufrido un intenso pavor, solo en un breve período de tiempo. Por ejemplo, en un interrogatorio de la Gestapo. Y me comentaron que experimentaban reacciones similares. Primero se les soltaba la lengua, y varios días después estallaba algo escondido en el interior. Y de pronto, los sentimientos brotaban de lo profundo del ser, rompiendo la compacta barrera que los reprimía. Cierto día, poco después de la liberación, caminé kilómetros y kilómetros por un campo florido, dirección al mercado de un pueblo cercano. Las alondras se elevaban al cielo y se oían sus alegres cantos. No se veía a nadie, el cielo y la tierra y el júbilo de las alondras, la libertad del espacio. Me detuve, miré a mi alrededor, después al cielo, y caí de rodillas. En aquel momento yo sabía muy poco de mí y del mundo. No tenía sino una única frase en mi cabeza. En la angustia clamé al Señor, y Él me contestó desde el espacio en libertad. No recuerdo cuánto tiempo permanecí allí, de rodillas, repitiendo mi jaculatoria. Pero estoy seguro de que aquel día, en aquel instante, mi vida comenzó de nuevo. Fui avanzando, poco a poco, hasta volverme otra vez un ser humano. El desahogo. El camino que nos alejaba de la aguda tensión psicológica. A ver, ¿cómo está eso de que fui avanzando poco a poco hasta volverme otra vez un ser humano? ¿No era ser humano? Sí, claro, pueden participar. Sí, sí, sí. Adelante, Yadin. Hola, buenos días. Buenos días. Dígame, pues siento que tiene que ver con las sensaciones y las emociones, porque comenta que no sabía de nuevo cómo sentir. Durante mucho tiempo solo fue un número, no tenía nombre, no tenía dónde vivir más que el espacio donde estaba, ilusiones y todo, pero em, tener la posibilidad de libertad de sentir o no sentir no era tan opcional, a pesar de porque tenía muchas condiciones, ¿no? Este, y pues, eh, imagínate no tener libertad por mucho tiempo,
Sí. la incertidumbre que vivía, tener que responder solo por una cifra, pues poco a poco se fue despojando de esta quizá, eh, de las posibilidades, ¿no? Entonces creo que sí está como muy crítica la, la forma en la que lo comenta es un poco dura porque tan desconectado estaba de él mismo que la imagen de ser un ser humano era, aunque pareciera que estás inmediatamente caminando y sobreviviendo y viviendo y eres ser humano, pues ni ese concepto cabía en ese momento, durante este periodo, ¿no? Así de desconectadora la condicionante en la que estaba. Sí está muy fuerte, creo yo. Ujú. Ok. ¿Puedo opinar? Muchas gracias, Yadi. Claro que sí, Miguel tiene sus manos arriba, creo que se quedó de la clase pasada. ¿Y quién abrió su micro? ¿Puede participar? Claro que sí, ¿quién fue? Yo, Sandra Howe. Adelante. Yo escuchándolo a él me acordé de un episodio que pasó en Colombia y es el tema del secuestro. Entonces, no sé si ustedes recuerdan que habían unos soldados que están secuestrados en el medio de la selva, ¿cierto? Por la guerrilla y duraron muchos años secuestrados. Y en muchos años pues pasan muchas cosas y lo que pasa es que cuando yo me lo imagino a él, que pues él ya estaba habituado a pues a sufrir, a pasar hambre y eso, y cuando ya lo quitan de ese ambiente, pues él no sabe cómo actuar porque ya ve otra realidad, no la realidad que dejó, sino la realidad que ahora tiene, ¿cierto? Porque el presente pues es diferente a lo que él tenía. Claro. Y ahí viene el tema, por ejemplo, cuando hay secuestros, a una amiga mía también la secuestraron, que cambia, por ejemplo, mucho la tecnología. Imagínate ya los celulares, las comunicaciones, las carreteras, todo es más práctico que antes. Entonces me imagino el choque pues es muy fuerte porque la esperanza también era muy poca. Entonces volver a adquirir o a reforzar el tema de la esperanza y sentirse que realmente pues sobrevivió y pasó por todas esas penumbras y vio la luz al final del túnel, pues no se lo podía creer. Muy interesante. Sí, ¿no? Porque se va olvidando esa realidad. Es como un hábito, ¿no? O sea, la Claro, y percepción que entonces tienes va cambiando. él llegó y entró pues sufriendo con la esposa, ahorita que sale pues no va a estar ni la esposa, de pronto ya cuando llegue a donde era su hogar o algo, pues ya no va a haber casa, ya no, o sea, la situación es completamente diferente y tiene que adaptarse también a esa nueva situación, ¿no? Y sacar fuerzas de pronto desde de donde no las tiene para volver a empezar, para reinventarse de nuevo, para encontrarle un sentido al por qué vivir. ¿Ok? Y yo creo que este es el punto, ¿no? Porque salen y hay que encontrar un nuevo, estas personas que se les perdió la identidad, la personalización. Sí, Sandra. Oye, ¿te puedo preguntar cuánto tiempo estuvo tu, amiga secuestrada? Ok, mucho tiempo. Mi amiga estuvo secuestrada 6 meses, Hijo, sí, terrible, terrible. 6 meses y francamente ella pues no le gusta hablar de eso, eh, Claro. pues quedó traumatizada, gracias a Dios pues no la ultrajaron,
o sea, pues la secuestraron, pero no fue más allá de que, por ejemplo, abusaran de ella o algo así, ¿cierto? Más bien como que la cuidadora la protegía. Pero, pero claro, te sacan de tu entorno y entonces te empiezan a tratar como a un animal, o sea, como una cosa. Es terrible. Y, y ya cuando a ella los papás tuvieron que pagar por su liberación y pues de tener mucho, o sea, de tener mucho dinero, pasaron a no tenerlo porque pues pagaron todo en su liberación. Entonces ya era otra, les tocó volver como a empezar. Exacto. Y es un volver a empezar para todos, ¿no? Porque el no habituarse por ejemplo, los papás pues ya no la tenían a ella, ¿cierto? Entonces el habituarse a ese vacío, ella a la situación donde estaba, es complicado y pues a la hora del té, pues nosotros somos, yo lo digo también, por ejemplo, yo he cambiado siete veces aquí en Estados Unidos de estado, entonces el volver a empezar, a, a hacer cosas y conocer, darte la oportunidad, o sea, mirar las cosas desde una perspectiva diferente, pues también te ayuda, pero ahí cuando piensas que no, ya, o sea, ya lo único que esperabas era la muerte, pero no te moriste, pues entonces, ¿qué vas a hacer? Pues vivir, y hay que encontrarle sentido al vivir. Sí. Muchas gracias, Andrew. Miguel, ¿vas a participar? ¿Tienes tu mano arriba? Hola, hola Michelle, ¿puedo participar? Claro, Marta Elena. Gracias. Estaba recordando, bueno, todo este proceso que vivió de tanto dolor, tanto sufrimiento para llegar a ese punto de bloquearse totalmente, ¿no? Para no sentirse humano. No sé, cuánto sufrimiento y cuánto dolor, no me lo puedo imaginar. Pero me recordó el proceso de Nelson Mandela también, de alguna manera. No sé si sea equiparable en alguna forma, pero el proceso de hacinamiento que tuvo, este, ¿qué proceso habrá elegido él o qué pensamientos, qué emociones, como dice Yadi, seguramente emociones, decidió, eligió vivir para decir que podrían ser dueños de incluso de su cuerpo, pero nunca de su mente, de su alma. Y a pesar de todo, vivirlo de manera diferente. Esa es la reflexión que me vino y quería compartirla con ustedes. Gracias. Gracias, Marta Elena. Bueno, yo voy a tomar unos 2 minutos y les voy a leer otra cosa. Fíjense, porque es un tema importante y a mí me resonó muchísimo por algo. O sea, imagínate que por alguna razón tienes que cambiar lo que haces y estamos muy ligados a que a lo que nos dedicamos, a lo que trabajamos, es parte de nuestro propósito de vida, ¿no? De hecho, en el año pasado trabajábamos ya a principio de año y justo, Marta Elena, eh, con el curso intensivo en el que estabas, eh, de objetivos y metas a largo plazo, la primera parte era trabajar tu visión personal, ¿sí? Y la visión profesional está destinada a financiar tu visión personal. Entonces, tiene que coincidir, no necesariamente en todos los casos, ¿ok? Este, pero la idea es que están integradas. Pero imagínate que las pierdes porque tienes que cambiar, porque cambiaste de ciudad, cambiaste de país por alguna razón, hay cambio de empleo, ¿no? Y tienes que pensar en esta parte. Les voy a leer lo que dice la psicología
hoy con respecto a lo de Frankl, que lo define solo como despersonalización. Y aquí nos dice el experto, psiquiatra. Franklin usó despersonalización como etiqueta única para algo que hoy en la psicología se descompone en varios mecanismos distintos. No estaba equivocado, estaba limitado por el vocabulario clínico de su época, 1940 y tantos. Veamos qué dice la psicología actual sobre lo que narra en ese pasaje. Lo que Frankl llama despersonalización, hoy se entiende como un muégano, como un pegoste, como un clúster de respuestas postraumáticas. Número 1, embotamiento emocional. Es una incapacidad de sentir alegría frente a las flores, el gallo, la libertad misma, y no es despersonalización en sentido estricto. Es un síntoma central del TEP complejo, conocido desde 2019. El sistema afectivo se apaga como mecanismo protector tras exposición prolongada a amenaza. El sistema afectivo se apaga. Número 2, desrealización, no solo despersonalización. Todo parecía irreal, improbable, como un sueño, es desrealización. El mundo se siente falso. ¿Okay? La 3 es disociación estructural de la personalización. Esto es, hay una teoría de Van Hausen y Jan Hughes y un nombre así raro también sajónico, propone que el trauma crónico fragmenta la personalidad en una parte aparentemente normal, que funciona en lo cotidiano y una parte emocional congelada en el trauma. Esto explica por qué los prisioneros caminaban, comían, hablaban, pero no sentían. No era que hubieran perdido la capacidad de alegría, estaba secuestrada en otra parte del sistema. Y también habla sobre la ventana de tolerancia y el colapso del sistema nervioso autónomo. Y bueno, lo quería sacar y comentar porque la pregunta que haría después de esto, yo sé que es muy distinto estar en un campo de concentración, pero ¿será que las mujeres que viven violentadas viven en un campo de concentración donde están perdiendo, donde hay un embotamiento emocional, desrealización, despersonalización, disociación estructural de la personalidad? Esa es la pregunta. Pero sigamos con Víctor Frankl. Ese queda la pregunta. De los últimos días en el campo, de la guerra de nervios a la paz mental, no estaba exento de obstáculos. Sería un error creer que el prisionero liberado de un campo de concentración ya no necesitaba ninguna atención psicológica. Hay que considerar que una persona sometida durante tanto tiempo a una tensión psicológica tan tremenda sigue en peligro también después de la liberación, en especial si ésta se ha producido bruscamente. Este peligro, desde el punto de vista de la psicohigiene, es la contrapartida psicológica de la aeroembolia. Así como un buzo, sometido a la presión atmosférica, correría peligro si le quitaran de golpe la escafandra, el hombre repentinamente liberado de una tensión psicológica puede sufrir daños en su salud psíquica. En esa fase psicológica, la influencia de la brutalidad que había imperado en la vida del campo fue más perniciosa en las personalidades más primitivas, a quienes les resultaba más difícil sustraerse a esas experiencias. Ahora, al verse libres, creían que podían tomarse su derecho de usar la libertad sin sujetarse a ninguna norma, de forma arbitraria y sin escrúpulos. Lo único que para ellos había cambiado era que habían pasado de ser oprimidos a ser opresores.
Se convertían en instigadores de la violencia y la injusticia. Ya no eran víctima. Justificaban su conducta con sus terribles sufrimientos y extendían su proceder a las situaciones más insignificantes. En una ocasión, me dirigía con un amigo al campo de concentración cuando, sin darnos cuenta, llegamos a un sembrado de espigas verdes. Intuitivamente traté de evitarlas, pero mi amigo me agarró del brazo y me arrastró hacia el sembrado. Intenté balbucir algo referente a no tronchar las espigas jóvenes. Mi amigo se enfadó, me miró airado y gritó: «¡No me digas! ¿No nos han pisado bastante a nosotros? Mi mujer y mi hijo han muerto en la cámara de gas, por no mencionar a tantos más. ¿Y tú te preocupas de no tronchar unas espigas de avena?» Se necesitaba tiempo y paciencia para que estos hombres aceptasen la lisa y llana verdad de que nadie tiene derecho a hacer el mal, aunque se haya sufrido una atroz injusticia. Tenían que admitir de nuevo el valor de esta verdad, porque las consecuencias irían mucho más allá de la pérdida de unas espigas de avena. Recuerdo aquel prisionero que, arremangándose la camisa, me puso delante la mano derecha y gritó: «¡Que me corten la mano si no la empapo de sangre el día de mi regreso a casa!». Quisiera recalcar que el autor de estas palabras no era mala persona. Fue el mejor de los compañeros en el campo y también después. Además de la deficiencia moral, consecuencia del cese repentino de la tensión psicológica, otras dos experiencias fundamentales amenazaban con dañar el carácter del hombre liberado: la amargura y el desencanto que sufría al regresar. La amargura se surtía del cúmulo de decepciones que el recién liberado sufría al volver a la vida anterior. Se amargaba al comprobar que en muchas partes era recibido con nada más que un encogimiento de hombros y frases rutinarias. Ante estos lánguidos recibimientos, se preguntaba para qué había sufrido aquellos horrores. Constantemente escuchaba expresiones estereotipadas del tipo: «No sabíamos nada. También nosotros hemos sufrido». ¿No tenían nada mejor que decir? La experiencia del desencanto es distinta. En este caso, el propio destino demostraba su crueldad, no el amigo, cuya superficialidad e insensibilidad disgustaban hasta el punto de desear meterse en un agujero y no ver nunca más a un ser humano. El hombre que durante años había pensado que había tocado el fondo del sufrimiento, veía ahora que el sufrimiento no tenía límites, que todavía podía seguir sufriendo y aún con más intensidad. Cuando hace poco nos referimos a la necesidad de infundir en el prisionero ánimos para superar su dramática situación, dijimos que esto se conseguía proponiéndole alguna meta alcanzable en el futuro. Era preciso recordarle que la vida seguía esperándolo, que un ser querido aguardaba su regreso con devoción. Y después de la liberación, algunos se encontraron con que no los esperaba nadie. Pobre de aquel que no encontró a la persona cuyo recuerdo le infundía valor en el campo. Desdichado quien descubrió una realidad totalmente distinta a la añorada en los años de cautiverio. Quizá subió en un tranvía y se dirigió a la casa de sus recuerdos. Llamó al timbre, como había soñado tantas veces en el lager, pero no halló a la persona que debía abrirle. No estaba allí. Nunca volvería. En el campo, nos habíamos confesado unos a otros que ninguna dicha en esta tierra podía compensar toda la desgracia padecida. No esperábamos encontrar la felicidad. No era eso lo que infundía valor y sentido a nuestro sufrimiento, a nuestro sacrificio, a nuestra agonía. Pero tampoco estábamos preparados para la infelicidad. Ese desencanto, con el que se topó un número nada desdeñable de prisioneros, resultó una experiencia muy dolorosa y difícil de sobrellevar, y también muy difícil de tratar para un psiquiatra. Pero eso no debería desalentar al psiquiatra, sino constituir un mayor estímulo. Transcurrido el tiempo, llegó el día en que, al volver la vista atrás, hacia la espeluznante experiencia del campo, a los prisioneros les resultaba imposible comprender cómo consiguieron soportar todo aquello. Y del mismo modo que la liberación les había parecido un bello sueño, sentían ahora las atroces vivencias del campo como una lejana pesadilla.
Después de describir la psicología del prisionero del campo de concentración, hemos de reconocer que salir de aquel mundo ignominioso y volver al calor del hogar producía una maravillosa sensación de fortaleza interior. Tras haber soportado increíbles sufrimientos, ya no había nada que temer, excepto a Dios. Segunda parte. Sincronización en Birkenwald. Una conferencia metafísica. No se oye nada. Así es, no se escucha. Yo creo que algo pasó ahí, se paralizó. Ok, paré porque ahorita empieza la segunda parte, habla sobre conceptos de logoterapia, pero si querían comentar algo sobre este último punto que leímos, que fue el desahogo, que se reflejaba como violencia a otras cosas, ¿no? Tener pues esa libertad de hacerlo, pero se convirtieron de oprimidos a opresores. No le seguimos, ¿eh? Adelante, Lili. Ah, no, se está conectando el audio. Bueno, seguimos. Personajes. Benedictus Baruch de Spinoza. Creo que esta parte no viene en el libro porque es una edición ampliada, la del audio, con una obra de teatro. Entonces yo creo que esa la podemos saltar, no, no sé, para seguir con el libro, que es la segunda parte, los conceptos básicos de logoterapia. Ernst. Recorre la parte. Tercera parte. Conceptos básicos de logoterapia. Muchos lectores de mi breve relato autobiográfico me reclamaban una exposición más explícita de mi teoría terapéutica. De modo que añadí a la edición original un psicólogo en un campo de concentración, un sucinto resumen de la logoterapia. Al parecer no ha sido suficiente. He seguido recibiendo peticiones para ampliar esos conceptos. Finalmente, en esta edición, los he redactado de nuevo, ampliándolos considerablemente. No ha sido un trabajo fácil. Transmitir al lector en un espacio reducido el contenido que ocupa en alemán 20 volúmenes es una tarea que desanima a cualquiera. Recuerdo a aquel colega norteamericano que en mi clínica de Viena me preguntó: «Dígame, doctor, ¿es usted psicoanalista?» «No exactamente. Más bien soy psicoterapeuta», respondí. «¿A qué escuela pertenece?» «Sigo mi propia teoría. Se llama logoterapia». ¿Podría describirme en pocas palabras en qué consiste? «Sí», dije. «Pero antes, ¿podría usted definirme el psicoanálisis?» He aquí su respuesta. En el psicoanálisis, el paciente se tiende en un diván y cuenta cosas que no son agradables de decir. Su enunciado me dio pie a una improvisación. En la logoterapia, en cambio, el paciente permanece sentado, bien derecho, y tiene que oír cosas que no son agradables de escuchar. Dije esto, por supuesto, en un tono distendido,
sin pretender esbozar una versión abreviada de la logoterapia. No obstante, esa simplificación se ajusta a la verdad. Comparada con el psicoanálisis, la logoterapia es un método menos introspectivo y menos retrospectivo. La logoterapia se dirige al futuro, es decir, a los valores y el sentido que el paciente quiere proyectar en el futuro. La logoterapia, ciertamente, es una psicoterapia centrada en el sentido. Se propone romper el círculo vicioso de los mecanismos de retroalimentación que tanta importancia tienen en el desarrollo de la neurosis. De esta forma, no se alimenta el típico egocentrismo del neurótico, sino que se quiebra. Sin duda, aquella definición improvisada simplificaba muchísimo la logoterapia. Pero es cierto que al aplicar la logoterapia, el paciente ha de enfrentarse con el sentido de su vida y confrontar luego su conducta con ese sentido. Por consiguiente, se trata de una definición válida de la logoterapia, en tanto el neurótico pretende eludir su responsabilidad vital. Y despertar su conciencia al sentido de la vida es el fundamento para sobreponerse a la neurosis. Explicaré por qué empleo el término logoterapia para designar mi teoría. Logos es una palabra griega que denota sentido, significado o propósito. La logoterapia, también denominada Tercera Escuela de Viena de Psicoterapia, se centra en el sentido de la existencia humana y en la búsqueda de ese sentido por parte del hombre. De acuerdo con la logoterapia, la primera fuerza motivadora del hombre es la lucha por encontrar un sentido a su vida. Por eso aludo a la voluntad de sentido, en contraste tanto con el principio de placer, o voluntad de placer, del psicoanálisis freudiano, como con la voluntad de poder que enfatiza la psicología de Alfred Adler. La voluntad de sentido. En el hombre, la búsqueda del sentido de su vida constituye una fuerza primaria, no una racionalización secundaria de sus impulsos instintivos. Este sentido es único y específico en cuanto es uno mismo quien tiene que encontrarlo. Únicamente así logra el hombre un significado que satisfaga su voluntad de sentido. Algunos autores sostienen que los valores y el sentido no son más que mecanismos de defensa, formaciones reactivas o sublimaciones. Personalmente no querría vivir en aras de mis mecanismos de defensa, ni estaría dispuesto a morir por mis formaciones reactivas. El hombre, no obstante, tiene la capacidad de vivir, incluso de morir, por sus ideales. Hace años se realizó en Francia una encuesta de opinión. Los resultados demostraron que el 89% de la población reconocía necesitar algo por lo que vivir. Además, el 61% afirmaba tener algo o a alguien por lo que daría la vida. Repetí esa encuesta entre los pacientes y el personal de mi departamento, en el hospital de Viena, y el resultado fue similar al obtenido con las miles de personas entrevistadas en Francia. La diferencia osciló en torno al 2%. Se realizó otro estudio estadístico con 7.948 estudiantes de 48 colleges de la Universidad Johns Hopkins. Su informe preliminar forma parte de un trabajo de 2 años patrocinado por el Instituto Nacional de Salud Mental. A la pregunta sobre qué era importante en ese momento en su vida, el 16% respondió: ganar mucho dinero. El 78% dijo que su objetivo primordial era encontrar sentido y finalidad a su vida. En otras palabras, la voluntad de sentido, para la mayoría, es más una cuestión de hecho que de fe. Naturalmente, hay casos en que las personas ocultan sus conflictos internos tras el velo de los principios morales de su conducta. Aun siendo eso cierto, es la excepción a la regla, no representan a la mayoría. En esos casos, la interpretación psicoanalítica se justifica como un intento de analizar la dinámica inconsciente que sustenta su comportamiento.
En realidad son falsos valores que conviene desenmascarar. Un ejemplo es el caso del fanático. Ahora bien, el desenmascaramiento o la desmitificación finaliza cuando el psiquiatra encuentra un valor auténtico y genuino, el deseo de una vida repleta de sentido. Si al alcanzar uno de estos valores, el psiquiatra no suspende sus intentos de desenmascaramiento, estaría actuando según sus principios a priori psicoanalíticos, y no a favor del paciente, menospreciando así sus aspiraciones, lo genuinamente humano. Hay que... ¿Cómo van hasta aquí? Audio, volumen, escucha, velocidad, pausa, comentarios, preguntas. Es que ya son Todo bien. 7:45. Todo bien. Perfecto, sí. Muchas gracias. Bueno, le damos 5 minuticos más. De minuticos colombianos. que precaverse de la tendencia a considerar los principios morales como simple expresión del hombre, pues logos o sentido no es sólo algo que nace de la propia existencia, sino que se presenta frente a esa misma existencia. Si ese sentido que espera realizarse en el hombre no fuera más que la expresión de sí mismo, la proyección de un espejismo, perdería inmediatamente su carácter de exigencia y desafío. Sería inútil para motivar al hombre o para responsabilizarlo. Estas razones se arguyen no solo respecto a la sublimación de los impulsos instintivos, sino también en relación con lo que Jung denomina arquetipos del inconsciente colectivo, que representan expresiones propias de la humanidad como un todo. Y es igualmente válido contra la concepción del existencialismo, que considera que los ideales humanos son meras invenciones. Según Sartre, el hombre se inventa a sí mismo, concibe su propia esencia, es decir, lo que debería ser o tendría que ser. Yo afirmo, sin embargo, que el hombre no inventa el sentido de su vida, sino que lo descubre. La investigación psicoanalítica en el campo de los principios es legítima. La cuestión estriba en la pertinencia de sus límites. La metodología de la experimentación nos recuerda que una investigación exclusivamente psicodinámica puede, en principio, mostrar o revelar las fuerzas pulsionales del hombre. Ahora bien, los principios morales no mueven al hombre, no lo empujan, más bien tiran de él. Esa diferencia me la recordaban constantemente los hoteles de Norteamérica, donde hay que tirar de una puerta y empujar otra. Si afirmo que el hombre se ve arrastrado por los principios morales, de ello se infiere que apelo a su voluntad, a la libertad del hombre para elegir entre aceptar o rechazar una oportunidad. Dicho de otra manera, a la libertad para completar un determinado sentido o rechazarlo. No obstante, conviene dejar claro que en el hombre no cabe hablar de lo que se denomina impulso moral o impulso religioso, declarando así que el hombre se halla determinado por sus instintos básicos. El hombre nunca se ve impulsado a una conducta moral preestablecida. Actúa en cada ocasión de una forma determinada. Y además, el hombre no actúa para satisfacer su impulso moral, silenciando así su conciencia. Lo hace para lograr una meta con la que se identifica, o por una persona a la que ama, o por la gloria de Dios. Si actuara con el fin de acallar su conciencia, sería un fariseo. Dejaría de ser una persona verdaderamente moral. Creo que hasta los mismos santos sirven exclusivamente a Dios, olvidándose de los actos que conducen a su propia santidad. De no hacerlo así, serían perfeccionistas, pero no santos. Cierto que, como reza el dicho alemán, la mejor almohada es una buena conciencia, pero la verdadera moralidad es más que un somnífero o un tranquilizante. Madres. Bueno, pueden abrir sus cámaras, voy a tomar la foto en 10, 9, 8. Los que quieran salir en la foto. Lili, ¿cómo estás? Haciendo ejercicio como siempre, Lili. Elena, muy bien. Y 4, 3, 2, 1. Sonrisa. Muy bien. Ya tenemos la foto.
Y entonces aquí la voy a poner. Pero obviamente al rato va a estar en los chats. Y nos quedamos aquí en mañana, o sea, vamos a ver sobre la frustración existencial. Esto está interesantísimo. Le voy a poner así. Fíjense. Bueno, ya saben, pregunta. ¿Qué se llevan de esta lectura? De la primera parte ya vimos, pero de esta segunda parte, el desahogo y la voluntad de sentir, donde nos habla del 89% necesita, el 61, 78 quieren tener ese sentido, quieren formar, encontrarlo, descubrirlo. Son porcentajes algo altos, 89 y 72. 61 no, es como que muy 50-50, muy dividido. Aquí los dejo participar, ¿eh? Y estoy esperando manos levantadas antes de que sean voluntariados. Mm. Ahora te escuchamos a ti, Michael. No, yo ya hablo mucho, o sea, me canso y no quiero No, cansar. no, pero las opiniones, ¿tú qué te llevas? A mí me interesa mucho ver qué va a pasar mañana sobre la frustración existencial, pero sí es una pregunta importante que quiero hacerles. Estos 3 puntos que leímos anteriormente, que fue a ver, los voy a repasar. Voy a hacer más chiquito esto para irnos rápidamente. Perfecto. De 3 puntos. Ay, Dios, ya me perdí. No, no puedo ser. No lo puedo creer. Conceptos básicos de la logoterapia. Hablan que le reclaman y entonces de cierta forma un poco, eh, pues no sé, cuando pregunta qué es el psicoanálisis y le dicen es que te acuestas y dices lo que no te gusta. Ok, y entonces sí, él crea su definición para hacerlo súper simplificado. Pero tenemos la voluntad del sentido, la frustración existencial, vamos a ver. Pregunta, ¿cómo se les hace esa lectura? Para saber si preparos, ya se fue, ya. Ok. Bueno, para saber si preparamos algo de material de apoyo, este, para entender esos puntos, porque habla de varios términos chonchos. Yo tengo duda, ¿él es el que creó la logoterapia?
Sí, Ah, ok. sí, y está traumado, ahorita lo dijo, de que le decían, bueno, pues explíquenos en un librito como este, ¿no? De Ujú. 129 páginas, cuando él lo tenía en 12 volúmenes y en alemán, que es complejo el alemán, describe muchas cosas, las palabras tienen demasiado significado, no demasiado, tienen significados muy precisos y extendidos. Pero bueno, les voy a leer algo para cerrar en estos 5 minutos. Importante. Estas son preguntas que ya le había hecho a la IA sobre cómo llevarlo eso al momento de ahora, ¿no? Y dice, número 1, la libertad no se siente, se reconstruye. Y Frankl desmonta el mito de que la libertad es un momento de éxtasis. Los prisioneros salen del campo y no sienten nada. Ven flores y no les dicen nada. Se escuchan a un compañero preguntar, ¿sentiste alegría hoy? Y la respuesta es no. Esto no es ingratitud ni debilidad, es el sistema nervioso protegiendo lo que queda del ser humano después de años de amenaza sostenida. 2, lo que Frankl describe como despersonalización, hoy lo entendemos como un conjunto de respuestas postraumáticas, embotamiento emocional, desrealización y disociación. El cuerpo llega antes que la mente, come, habla, camina, pero la capacidad de sentir alegría necesita reconstruirse desde cero. No vuelve sola, se reaprende. Y es la primera vez que utilizan esa palabra. Y esto tiene una implicación directa para cualquiera que haya atravesado una crisis prolongada, no necesariamente en un campo de concentración, sino un divorcio devastador, un burnout de años, una pérdida de identidad profesional. El día que sales de esa situación, no sientes alivio inmediato, sientes vacío. Y ese vacío no significa que algo esté mal contigo, significa que tu sistema hizo exactamente lo que debería hacer para sobrevivir y ahora necesita tiempo para recalibrarse. Finalmente dice que la escena más poderosa del texto es la más silenciosa. Dos hombres en un barrancón ya libres confesándose mutuamente que no sintieron alegría. Esa honestidad entre iguales, no la bandera blanca, no los cigarrillos de los guardias, es el verdadero primer acto de libertad. Reconocer lo que falta es el inicio de recuperarlo. La libertad no es un evento, es un proceso de reconstrucción que empieza cuando alguien se atreve a decir la verdad sobre lo que siente o sobre lo que aún no puede sentir. Y entonces con estos tres últimos puntos, el verdadero primer acto de libertad es, uno, reconocer lo que falta es el inicio para recuperarlo. La libertad no es un evento, es un proceso de reconstrucción. Y inicia cuando alguien se atreve a decir la verdad sobre lo que siente o sobre lo que aún no puede sentir. Entonces, la pregunta es, ¿hay algo que debamos reconocer que nos hace falta para recuperarlo o construirlo? ¿Cómo procesamos esta reconstrucción de más libertad que tenemos hoy que ayer? Y al decirlo con verdad, ¿cómo sientes? ¿Será eso el ejercicio del día? ¿Hay algo que hace falta para recuperar esa libertad? Me podría ir con esa reflexión. Lil Cervantes dice, compleja. Carla, hoy nos vemos, sí, a las 6:30. Tienes toda la razón en el protocolo de cierre del día que ha sido solicitado por la comunidad. 30 minutos es el objetivo.
Pero bueno, terminamos.